integrado por los doctorandos Richard Peralta, José Daniel Rodríguez y Elba Aparicio. Para esta ocasión vamos a tratar el tema de los paradigmas de la investigación. Seguidamente trataremos el enfoque cuantitativo, características del enfoque cuantitativo, fortalezas y debilidades. Esperamos que este contenido sea del agrado de la comunidad universitaria y de los investigadores en general. Para dar inicio al tema de los paradigmas de la investigación con enfoque cuantitativo, citaremos a Tamayo, para quien la metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo. Esta utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Pero, ¿de dónde nace este paradigma? Debemos hacer un poquito de historia y recordar que en la publicación de 1849 del discurso sobre el espíritu positivo del filósofo francés Auguste Comte, se inicia en las ciencias sociales un paradigma denominado positivista. El método cuantitativo tiene su base en el positivismo, que busca las causas mediante métodos tales como el cuestionario y producen datos susceptibles de análisis estadístico. Por ello, es deductivo. Para el positivismo, la objetividad es muy importante. El investigador observa, mide y manipula variables, además de que se desprende de sus propias tendencias, y es que la relación entre este y el fenómeno de estudio es independiente. Lo que no puede medirse u observarse con precisión se descarta como objeto de estudio. Cabe señalar que el primer enfoque a la investigación en desarrollarse fue precisamente el cuantitativo. El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina fundamentalmente en la obra de Auguste Comte, como dijimos, pero también en la de Émile Durkheim. Ellos propusieron en el estudio sobre los fenómenos sociales que requiere ser científico, propusieron que el estudio sobre los fenómenos sociales requiere ser científico, es decir, susceptible a la aplicación del mismo método que se utilizaba con éxito en las ciencias naturales. Tales autores sostenían que todas las cosas o fenómenos que estudiaban las ciencias eran medibles. A esta corriente se le llama positivismo. Hernández, Fernández y Batista, en cuanto al método cuantitativo, manifiestan que usan la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Además señalan que este enfoque es secuencial y probatorio. Cada etapa precede la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase y parte de una idea que va acotándose, y una delimitada se derivan objetivos y preguntas. Características del enfoque cuantitativo. La investigación científica desde el enfoque cuantitativo es un proceso sistemático y ordenado que se ejecuta siguiendo una serie de pasos o métodos, usando preferentemente información cuantitativa o cuantificable. A continuación menciono 6 de las características más importantes del enfoque cuantitativo.
Es epistemológico, o sea, estudia cómo se genera o se valida el conocimiento. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos. La realidad es aquella que acontece de manera verdadera o cierta, o sea, lo real. Por lo tanto, es lo que efectivamente existe. La medición consiste en asignar números a objetos, hechos o eventos de acuerdo a reglas establecidas. Solo es susceptible de ser investigado lo que se puede medir, ya que lo que no se puede medir no puede ser investigado bajo este enfoque. La objetividad debe ser lo más objetiva posible. El investigador debe evitar que sus creencias o sesgos influyan en los resultados. El control. Al hablar de control en las investigaciones con enfoque cuantitativo, se hace referencia a 4 componentes: control de factores externos, control de factores intrínsecos o internos, validez interna o validez externa. Y por último, la generalización de los resultados. Es el proceso mental de la formación de una idea o de un juicio aplicables a toda una clase de sujetos, datos u objetos, la cual se fundamenta en un número limitado de ejemplos específicos vinculados a estos, para que se alcance el objetivo de generalizar los resultados a una población más grande que la muestra con la cual. Fortalezas y debilidades del enfoque cuantitativo. Cuando nos referimos a las fortalezas, estas se definen como las capacidades especiales relacionadas a la investigación, lo que le otorga una posición privilegiada. Se incluye en ella los recursos disponibles, capacidades y habilidades. Entre las fortalezas podemos mencionar la posibilidad de realizar análisis estadísticos avanzados, menor profundidad de la información, lo que ayuda a identificar patrones y relaciones entre las variables. Los métodos aplicados son adaptables. Los resultados son más precisos y objetivos. Es rigurosa, sistemática, ordenada, metódica y confiable. Es excelente para medir y estimar frecuencia y magnitud de los fenómenos con visión clara y cuantificable. Permite la generalización de los resultados a una población más amplia. En relación a las debilidades, estas son los posibles problemas de validez, limitaciones en la disponibilidad de datos y dificultad para contabilizar el contexto social. Entre ellas se pueden mencionar: no permite explorar a profundidad los fenómenos estudiados. Puede ser difícil capturar la complejidad de los fenómenos sociales. Puede ser difícil establecer relaciones causales entre variables debido a la complejidad con el mundo real. Puede ser difícil obtener una muestra representativa de la población. Para concluir, el enfoque cuantitativo conduce al investigador a obtener datos de una realidad. Es objetivo y aporta respuestas a la causa y el efecto.